vamos a continuar con los test de salida. Los test de salida van a ser de 3 preguntas en este nuevo formato. ¿Ya? Van a ser 3 preguntas de la materia ¿cierto? De los contenidos que estemos viendo en clase. ¿Ya? Aparte, durante el mes de agosto ustedes tendrán la posibilidad, ¿cierto?, de que a través del canal TV4 van a tener disponible una clase de matemática que va a ser complementaria a lo que vamos a ver en clase, ya para que ustedes la revisen. Eh, tam- También vamos a tener una prueba final después de todo un proceso que vamos a experimentar hasta la tercera semana de agosto. ¿Ya? Yo les voy a fijar fecha de prueba para esa semana. ¿Ya? Vamos a continuar con las pruebas porque me pareció que fue, independiente de los resultados, fue una experiencia positiva, tanto a ustedes como para mí. Así que vamos a estar, ¿cierto?, realizando pruebas constantemente después de cada unidad. ¿Ya? Lo otro es que vamos a considerar la asistencia real de cada clase. Real. No voy a contar cuántos participan, sino que voy a saber quiénes son los que están participando de forma real para tener esa asistencia y poder, ¿cierto?, darle una ponderación a la asistencia en cuanto a la nota, ¿ya? Ahora, quiero ser claro con respecto a la nota anterior. Aún no se tiene una directriz oficial de cómo se va a evaluar, ¿cierto? ¿Cómo se va a considerar esa nota, ¿cierto? De forma sumativa en el libro, no se tiene una fórmula real. Solo se sabe que hay que tener una nota, ¿ya? Y solo se sabe que hay que tener un registro de todo lo que se hace. Por lo tanto, todavía no hay una fórmula real, consistente, que nos diga ya, esto va al libro, esto no va al libro, ¿ya? Ahora, hay ciertas directrices que ya están. Sí, con respecto a lo que me dice Cristian, sí, es parte de los test nuevos. Eh, ¿Qué pasó? Todavía no hay una fórmula real con respecto a la nota, así que vamos a seguir con el sistema. Yo voy a mantener el tema de los test que van a ser 3 preguntas después de cada clase, ¿ya? Eh, y luego vamos a sumar los test, vamos a sumar la prueba y vamos a sumar su asistencia como. Por eso necesito la asistencia real, porque voy a sumar la asistencia en algún cierto grado de ponderación, ¿ya? Así que estar presente ya implica, ¿cierto?, tener una leve, ¿cierto?, alza en su nota final, ¿ya? Porque la asistencia es válida y es importante porque es un esfuerzo que están haciendo ustedes, ¿cierto?, por mantenerse, ¿cierto?, al día con sus contenidos, sobre todo en la asignatura. Así que eso se debe considerar, vamos a considerarlo como la parte actitudinal de la evaluación, ¿ya? Bien, voy a pasar lista, chiquillos, y partimos la clase. Entonces está presente Ana Alarcón, está presente Andrés Rivera, Ángel Paz, ¿quién más está presente? Génesis Rodríguez. Rodríguez. Está Toledo, está presente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7. ¿Qué me falta? Vicente Cartes. Profe, creo que se equivocó y no me puso presente a mí, puso presente a la Alisu. Ah, ya. Perfecto. Gracias por la observación. Por eso lo tengo acá. Ya. Eh, Y creo que estamos. Aquí está. Ahí estamos. Ya está lista la asistencia de hoy. Si ustedes en algún momento llegasen a conectarse más tarde, yo voy a, ¿cierto?, anotarlo en mi cuaderno y después yo lo pasaría como a esta lista. Pero todas las clases ustedes van a ver cómo yo paso asistencia. ¿Ya? Bien. Vamos a la clase en sí. Ya. ¿De qué trata la clase de hoy? Ya. La clase de hoy trata de lo siguiente. Vamos a partir la nueva unidad que está relacionada a las relaciones métricas y las relaciones angulares dentro de una circunferencia, ¿ya? Y el objetivo de hoy es resolver problemas que involucren ángulos del centro inscritos en una circunferencia, ¿ya? Pero antes de entrar a esto, al problema que aparece aquí, quiero ir a GeoGebra para que recordemos qué son los ángulos del centro y ángulo inscrito en la circunferencia, ¿ya? ¿Ven GeoGebra en este momento? Ya, perfecto. Aquí tengo una circunferencia, ya de centro A. El radio perfectamente puede ser AB, porque el radio es ¿cierto?, el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la circunferencia. Ya, eso es el radio. Y luego puedo entender lo siguiente. Mire, si yo tengo dos puntos en la circunferencia, se forman varios elementos. Primero, aquí hay varios elementos que debemos destacar. AB, el segmento AB y AC son radios, ¿ya? Pero es importante que ustedes reconozcan que existe un ángulo que se llama ángulo BAC en este caso, BAC, y es un ángulo del centro. ¿Por qué se denomina ángulo del centro? Porque fíjate que el vértice de la abertura del ángulo nace del centro, ¿ya? Nace del centro de la circunferencia. Entonces, por eso se denomina ángulo del centro. ¿Y qué característica tiene esto? Voy a rayar aquí. Este ángulo, que lo voy a denominar alfa, ese ángulo alfa, ¿ya?, tiene una abertura correspondiente y que es cierto que se pone encima de un arco, ¿ya? Quiero que entiendan el concepto de arco. Se superpone por el arco. Mira, fíjate que acá tengo un arco que siempre los arcos se van al sentido antihorario, ¿ya? Entonces yo lo leo de la siguiente forma. El arco CB, ¿ya? ¿Qué es lo que es el arco? Fíjate que esto es el arco. Esta distancia de aquí, esto.
Esto es el arco. ¿Ya? Un trocito de la circunferencia es el arco. Y si yo quiero relacionar ese alfa con ese arco, ya tenemos la siguiente relación. Yo digo que el ángulo BAC es igual al arco, ya lo voy a escribir, CB al arco, ¿ya? Este simbolito arriba como un trocito de circunferencia encima del CB me está diciendo que CB es un arco, ¿ya? Entonces el ángulo BAC es igual. Ahora, no es que el ángulo sea igual, sino que voy a colocar más la medida M de medida, ¿ya? La medida de BAC es igual al arco CB. Y este es el primer teorema que debemos saber y que debemos conocer. ¿Ya? La medida del ángulo del centro es igual a la del arco superpuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, BAC, ese ángulo, tiene el valor alfa, entonces el arco CB tiene valor alfa. ¿Ya? Ahora, no estoy midiendo el perímetro o la distancia, sino que es una representación de la abertura con respecto al ángulo del centro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la medida en grados? ¿Ya? Porque la medida CB se puede medir en grados, pero también se podría medir en centímetros o en metro o longitud, ¿ya? Pero la medida en grados con respecto al ángulo del centro es igual a alfa, ¿ya? Quiero que entiendan que esa medida es una medida como es de ángulo, después se puede transformar, ¿cierto?, a distancia, ya con alguna fórmula, etc. Bien, entonces ese es el primer teorema, que dice que el ángulo del centro es igual a la medida del arco CB. ¿Ya? Y esto hay que entenderlo porque es importante que este es el primer acercamiento, ¿ya? A los teoremas de ángulos en la circunferencia. Ya. Bien, entendiendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir trabajando y voy a colocar un punto cualquiera y vamos a denominar ese punto D. Entonces, fíjate este punto D, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que comparta el mismo arco con el ángulo en A. Voy a hacer esto. Y se formó esa siguiente figura que ustedes están mirando. ¿Ya? Esa figura de ahí, que están mirando ustedes, tiene varios elementos. ¿Ya? Nos damos cuenta que CB sigue siendo arco. Chiquillos, me caí. Vuelvo a explicar lo que estaba haciendo. Ya. Vamos a compartir. Perfecto. Ahí tenemos el dibujo con el que yo estaba explicando. ¿Ya? Tenemos varios elementos ahí que tenemos que reconocer. Primero, tenemos el ángulo del centro en A. Entonces vamos a ir escribiendo todo lo que aparece con respecto a este dibujo, porque ya entendemos que existe el ángulo en A, ¿cierto? CB es arco. Entonces eso hay que escribirlo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Denme un momento que... Sabemos que el ángulo BAC es un ángulo del centro. Sabemos que otra cosa, que CB es arco, ¿ya?
Sabemos que el ángulo, ¿cierto? La medida del ángulo BC, BAC, perdón, es igual a la medida del arco CB, que fue lo primero que explicamos. Y ahora les vamos a agregar algunas cosas. Si ustedes se dan cuenta, existe un ángulo aquí nuevo, ¿ya? Existe un ángulo nuevo, fíjate, se denomina BDC. Ese es el arco nuevo que se dio por este punto que yo puse, ¿cierto? De forma arbitraria para explicar esto. BDC es un ángulo, ¿ya? Pero mira, mira y observa bien lo que pasa con ese ángulo. Este ángulo comparte el mismo arco CB, comparte el mismo arco, ¿ya? Independiente de la posición, comparte el mismo arco. O sea, pasa lo siguiente. Como D pertenece a la circunferencia, se forma un ángulo inscrito. ¿Ya? Ese ángulo en D se llama inscrito. Y existe una relación entre el ángulo inscrito y el ángulo del centro. ¿Ya? Existe una relación entre este ángulo D y este ángulo en A porque comparten la misma, comparten el mismo arco. ¿Ya? Entonces, la medida del ángulo BAC tiene una relación con la medida del ángulo BDC. Y esa relación es que es la mitad, o sea, un medio, perdón, es 2 veces la medida del ángulo BDC. Me explico. Si la medida del ángulo, por ejemplo, de este ángulo BAC vale 80, la medida de D vale 40. ¿Ya? Y ahí se aplica, fíjate. La medida de BAC es 2 veces la medida de BDC, ¿cierto? Arriba. Si arriba vale 40, abajo vale 80. ¿Ya? Viceversa, si este vale 80, el de arriba vale la mitad, 40. ¿Ya? ¿Podrían sacarle un pantallazo a estos chiquillos? Independientemente de que yo esté grabando. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al libro ahora, a ver qué aparece ahí y vamos, ¿cierto?, a continuar con esta idea. Ya, voy a borrar acá. Bien. Estamos entonces en ángulos inscritos del centro inscrito en una circunferencia y vamos a ir a plantearnos el problema que está aquí. Ya, miren, dice, en pareja analicen la situación y realicen la actividad usando GeoGebra. Simplemente vamos a explicar la situación y no vamos a ir, ¿cierto?, al detalle, pero sí quiero que entiendan esto.
Mira, fíjate, tengo el arco del equipo B, tengo un jugador del equipo B, tengo el jugador del equipo A, tengo un jugador del equipo A. Ya, si yo considero esto, fíjate algunas cosas importantes. El jugador del equipo A vendría siendo como el centro de esta circunferencia, el arco del equipo B vendría siendo la abertura de ese, ¿cierto? Fíjate, es el arco, pero como el jugador del equipo A, mira, fíjate, comparte el mismo arco. Evidentemente comparte el mismo arco porque los dos tienen la intención, ¿cierto?, de anotar un gol al mismo arco, ¿ya? Entonces, hay una relación entre la distancia, ¿cierto?, del equipo del jugador 2 con el jugador 1 que se puede medir en ángulo, ¿cierto? Hay una distancia entre este arco, entre este ángulo, ¿cierto?, del jugador 1 con respecto al jugador 2. Y esa relación es la que estábamos estudiando anteriormente. Fíjate que el jugador 2 está en el centro, por lo tanto es un ángulo del centro. El jugador 1 está, ¿cierto?, en la circunferencia. Quiere decir que es un ángulo inscrito y existe una pequeña relación, ¿cierto? Hay una relación entre la posición del jugador 2 con respecto a la posición del jugador 1. ¿Ya? Entonces, mira, esa situación que estaba aquí, que está, es cierto, con rojo, amarillo y también un rojo más claro, después la llevaron a GeoGebra, ya que fue lo que yo hice antes, ¿cierto? Yo ya hice esto. Fíjate que aquí explicaron lo siguiente: construyeron una circunferencia con la opción centro y punto, luego presionen dos veces. Ya, mira, aquí hicieron una circunferencia, pusieron el arco BC, pusieron el punto D, todo lo que yo ya les expliqué. Punto A. Entonces, aquí lo que hicieron fue lo siguiente: hicieron el mismo dibujo que hice yo anteriormente, ya para explicar la relación entre el arco CB, el ángulo en A y el ángulo en D, ya que eso ya lo vimos. Y con esa explicación ya entramos de lleno al contenido así un poco más teórico, ¿cierto? A las definiciones, que dice lo siguiente: en una circunferencia de centro O, el ángulo del centro es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Eso ya lo había explicado. Y cuyos lados son radios de esta. Perfecto. Son radios. Los radios del segmento que une cada punto con el centro. La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo del centro AOB. Es decir, fíjate, medida del ángulo AOB es igual a la medida de AB. Vamos al dibujo. Voy a tratar de agrandar un poquito más este dibujo. Mira, ¿qué me explica? Fíjate aquí, la medida del arco AB es esto. Esto que está con esta flecha. Si el ángulo de adentro vale 2 alfa, el de afuera vale 2 alfa, ¿ya? Es lo mismo. A eso se refiere con el ángulo inscrito, perdón, con el ángulo del centro, que tiene igual medida con el arco AB en este caso. Sigamos. El ángulo inscrito es aquel que tiene el vértice en la circunferencia. Ya, el ángulo del centro está en el centro de la circunferencia. El ángulo inscrito está en la circunferencia. Quiere decir que es un punto que pertenece a la circunferencia. Puede ser cualquier punto, ¿ah? Cualquier punto. Y es aquel que tiene vértice en la circunferencia cuyos lados son cuerdas de la misma. ¿Ya? Recuerde que el segmento que une dos puntos de la circunferencia se llaman cuerdas. En este dibujo, ¿quiénes son cuerdas? Esto es cuerda. El segmento CB es una cuerda. El segmento AC es una cuerda. ¿Ya? Entonces, el segmento CB es una cuerda, el segmento AC es otra cuerda. ¿Y qué es la definición de cuerda? Para los que no se acuerdan, ¿qué es lo que es una cuerda? Es unir dos puntos. Por ejemplo, yo voy a arbitrariamente hacer este punto, le voy a llamar X, y por acá, este punto acá voy a llamar Y.
Y si yo uno X con la Y, se forma una cuerda XY, ¿ya? Como también una cuerda CA, porque hay dos puntos, aquí tenemos el punto A y el punto C. También CB, porque une dos puntos que pertenecen a la circunferencia, ¿ya? Bien, me quedan 10 minutos, chiquillos, así que avancemos. Otra cosa importante es la relación de los ángulos que hay entre el ángulo del centro y el ángulo inscrito, ya que esto fue lo que vimos. Si el ángulo AOB vale 2 alfa, el ángulo inscrito que corresponde al mismo arco AB tiene la mitad. Si este es 2 alfa, este es alfa. ¿Ya? Entonces, quiero que miremos el siguiente cuadro que aparece aquí. ¿Por qué? Porque estas son consecuencias de lo que yo estoy conversando ahora. Fíjate, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Esto es un teorema, esto es materia. ¿Ya? Esto es materia, esto de aquí. Entonces ustedes deberían o sacarle pantallazo o revisarlo después. ¿Ya? Todo ángulo inscrito en una circunferencia, en una semicircunferencia, perdón, es recto. ¿Por qué? Fíjate, ¿quiénes son los radios? ¿Quiénes son los radios? El radio AO o B. Son radios. Son radios, son iguales. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que AO y OB, A o B son colineales. Quiere decir que pertenecen a la misma línea. Implica, si pertenecen a la misma línea, que el ángulo es de 180. Entonces, todo esto de aquí vale 180. Por lo tanto, evidentemente que el de arriba tiene que valer 90. Y si vale 90, es un ángulo recto. Pero fíjate otra cosa. Si yo hago esto de aquí, este dibujo que estoy haciendo también vale 90. Ese ángulo que encontré voy a llamar punto M. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo el arco AB. Sigo manteniendo el arco AB y como estoy dentro de una semicircunferencia, sigo teniendo 90 grados. Como también podría, si yo, fíjate, voy a hacer punto N de aquí. Uno con el A, uno con el B. Sigue siendo, ese punto en N sigue siendo también perpendicular de 90 grados porque comparto el ángulo AB y el AB no varía. Si no varía AB es porque todos los puntitos que yo puedo hacer aquí van a ser, me van a transformar a ángulos de 90 grados. ¿Ya? Bien, avancé. Fíjate, todos los ángulos inscritos que subtienen arcos iguales son congruentes entre sí. Yo ya estaba avanzando un poco, pero si comparten el mismo arco, tienen el mismo valor. A eso se refiere. Fíjate, este ángulo de acá, con ese ángulo de acá, con ese ángulo de acá, comparten el mismo arco, AB, ¿cierto? Como comparten el mismo arco AB, todos los ángulos miden lo mismo. Inclusive si yo invento otro aquí, le voy a colocar F. Si yo coloco este punto F y sigo haciendo y manteniendo la relación de ese arco, F también es congruente con el ángulo en E, con D y con C. ¿Por qué? Porque comparten el mismo arco. Ahora, en comparación al ángulo del centro O, que vale alfa, estos valdrían alfa medios. ¿Ya? C, D, E, F, alfa medios, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un alfa. Entonces, la mitad, alfa medios. ¿Ya? Y por último, en todo cuadrilátero inscrito, ¿ya? ¿Qué quiere decir inscrito? Que tengo 4 puntos en la circunferencia, yo los uno, ¿ya? Y formando un cuadrilátero, que es una figura de 4 lados
que no necesariamente es un cuadrado, que no necesariamente es un rectángulo, sino que simplemente es una figura de 4 lados, ¿ya? Un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Que la suma de sus ángulos suman 180, ¿ya? Y esto es fácil de entender. ¿Por qué? Fíjate, fíjate la relación que hay aquí y con esto me despido, chiquillos, porque me quedan 4 minutos. Mira, A, B, C tiene el arco, ese arco, ¿cierto? Entonces, supongamos que esto vale alfa. Entonces, esto de acá vale 2 alfa, ¿ya? Fíjate. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo del centro. Entonces, si este vale, voy a explicar con la misma nomenclatura que aparece aquí. Mira, alfa más beta es 360. ¿Sí o no? Sí, porque fíjate que si yo tengo alfa es el ángulo C, perdón, C o A y vale alfa. Por otro lado, tengo el ángulo C o A, pero por el otro lado opuesto, significa que vale beta. Y si yo junto todo es 360 porque es el ángulo completo. Entonces, el ángulo alfa medios, que está aquí, ¿ya? Y por otro lado tengo el beta medios, que está acá. Entonces, si yo sumo esos dos ángulos, me suman 180. ¿Por qué? Mira, alfa más beta 360. ¿Cuánto será alfa medios más beta medios? Sumamos, po. Entonces sería alfa partido en 2 más beta partido en 2. ¿Qué es lo que sé? Que alfa más beta vale 360. Como tienen igual denominador, mantenemos acá y sumimos los de arriba. Alfa más beta. Pero alfa más beta vale 360. Se reemplaza. 360 dividido en 2 da los 180 que me dicen acá. 360 dividido en 2. Ahí ese 360 partido en 2 es el 180. O sea que si este ángulo, voy a borrar un poco. Si este ángulo vale 75, el de acá tiene que valer, este que le voy a poner X, esa X tiene que valer lo que me falta para 180, o sea, 105. ¿Ya? Siempre los que están cruzados, sumados, suman 180. Si por ejemplo este te vale 60, este está obligado a medir 120 para que se cumpla, ¿cierto?, lo que acabamos de mencionar. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, resumiendo, tenemos el ángulo del centro, el ángulo inscritos y estos tres teoremas como consecuencia de los ángulos del centro e inscritos. ¿Ya? En un ratito más voy a subirles un test a la plataforma y para que respondan, son 3 preguntas. ¿Ya? Voy a revisar quién me falta en la lista, quién entró después. Parece que Domínguez entró después. ¿Quién más entró después? Está Alison Alarcón entró después, parece. Alarcón. Y vi. ¿A quién más vi? Fernando, ya te dejé presente. Neira no lo he puesto presente, parece. Neira. Domínguez. Domínguez ya te puso presente. Ya, ahí están todos presentes. Ya, chiquillos, entonces atentos que en unos minutitos les subo el test. ¿Ya? Son 3 preguntas de la materia de hoy.
Que estén bien, nos estamos viendo el día jueves.